La Torre Eiffel es el emblema de la ciudad de París y uno de los monumentos más visitados y admirados del mundo, pero también es una obra maestra de la ingeniería del siglo XIX y un vestigio de la era industrial. Todo ello está comprendido en esta torre de metal diseñada y construida por el ingeniero francés Gustave Eiffel. Para conocer más sobre su construcción tenemos cita ya con un arquitecto que nos va a explicar por qué fue una proeza técnica. Alba Platero, muchísimas gracias por recibirnos aquí en la Ciudad de la Arquitectura y el Patrimonio de París, que nos ofrece una linda vista sobre la Torre Eiffel, la protagonista de nuestro programa de hoy. Alba, cuéntenos cómo fue posible que Eiffel tuviera esta idea loca a finales del siglo XIX de crear una torre tan alta y a orillas del río Sena. Bueno, en primer lugar, la idea no fue de Eiffel. El hecho de tener una torre de 300 metros de altura era una exigencia del concurso. Para la exposición de 1889 se pidió en un concurso que se hizo 2 años antes crear una torre que tuviese 300 metros de altura y 125 metros de lado a orillas del Sena en el campo de Marte. ¿Por qué 300 metros? 300 metros en realidad es una altura simbólica, equivale a 1000 pies y era uno de los sueños de la época. Es la época del progreso industrial, de los avances técnicos, en el que se piensa que siempre se puede construir y hacer más alto, más rápido, etc. Y ahora bien, la Torre Eiffel es una estructura metálica y es verdad que Eiffel era ingeniero especialista del hierro pudelado. ¿Qué posibilidades le daba este material para la Torre Eiffel? Hierro pudelado es un hierro afinado al que se le han extraído las impurezas. Es un material muy ligero que va a permitir una construcción, digamos, aérea. El hierro lo que va a conseguir es una arquitectura transparente, en encaje, como una puntilla que nos permite ver el cielo. En realidad viene a hacer realidad el sueño de la arquitectura gótica, que era de una arquitectura transparente. Y lo que en la Baja Edad Media se va a conseguir torturando la piedra, aquí se consigue con gran elegancia y naturalidad. La construcción de la Torre Eiffel tomó exactamente 2 años, 2 meses y 5 días. Eso también fue una proeza, lograr una construcción de una torre tan alta en tan poco tiempo. Sí que fue una proeza. Para llegar a este récord de obra, digamos, Eiffel lo que hizo fue diseñar en atelier todas las piezas, es decir, que todo llegaba a obra perfectamente numerado y cada obrero sabía dónde tenía que poner cada pieza, solo se trataba de hacer un asemblaje. Por un lado hubo esto, por otro lado hubo también el diseño de los métodos de protección, es decir, cómo podemos permitir que un obrero trabaje a 200 metros de altura sin riesgos. Y había no solo el diseño de las pletinas, sino el diseño de todos los andamios que va a permitir a esta inmensa cantidad de obreros que pululan por la torre como hormigas, ¿no?, de trabajar en toda seguridad. Y ahora es uno de los monumentos más famosos y más visitados del mundo y sin embargo, en su época, a finales del siglo XIX, los parisinos no estaban contentos con ella, no querían que hubiera una torre de metal en medio de París. Aquello fue un gran escándalo. Pensemos que el hierro en aquel momento era una especie del hermano pobre de la piedra, era un material proletario, industrial, era lo que se utilizaba para construir raíles de trenes, industrias, fábricas, etc. No se enseñaba el hierro, menos en una ciudad como París, que ya en aquella época tenía una gran estima de sí misma, era la ciudad de la luz, de la arquitectura hermosa, barroca, clásica, etc. Entonces era percibido como un gran montón de chatarra. Y, por ejemplo, existen las crónicas de Guy de Maupassant, que era un escritor de la época, que decía que él iba a menudo a desayunar a la Torre Eiffel porque era el único punto de París desde el que podía no verla. Y justamente este escritor, con otros escritores, arquitectos, intelectuales, un poco el establishment intelectual de la época, firmaron una carta que enviaron a un periódico para hacer una protesta firme y solemne sobre la construcción de la Torre Eiffel. Os voy a leer un pequeño fragmento porque no tiene desperdicio. Venimos a protestar con todas nuestras fuerzas contra la erección en pleno centro de nuestra capital de la inútil y monstruosa Torre Eiffel. Son las mercantiles imaginaciones de un constructor de máquinas que afearán y deshonrarán irremediablemente nuestra ciudad durante más de 20 años. Que no duraría 20 años, sino más de 130 y los que están por venir. Y justamente por eso es que dedicamos nuestro programa del día de hoy a esta Dama de Hierro de París. Muchísimas gracias, Alba Platero, por todos estos detalles